Bien, vamos a entrar en esta clase de geometría óptica, física, primer año medio, para eh, conocer y aplicar proyecciones geométricas en el estudio del comportamiento de la luz, mediante resolución de problemas de dimensionamiento de variables de la reflexión. Quiero que repases todo lo que tenga que ver con el sistema sexagesimal medición de grados, porque el requisito fundamental para que te pueda ir bien en esta guía de trabajo y puedas hacer bien los cálculos es que entiendas el comportamiento de los ángulos suplementarios, complementarios, cierto ángulo extendido, los grados que se miden los ángulos, todo ese conocimiento es previo, debes repasar antes de hacer esta guía. Vamos a la guía. La guía te pide dos tipos de problemas. De reflexión de un rayo de luz en un espejo plano. Es muy sencillo cuando tú abordas el tema desde la perspectiva de la regla 3 simple. No es para nada complicado. Hay dos tipos de problemas. En uno, te piden cuántos grados debo girar el espejo para reflejar un rayo a cierta distancia. Y en el segundo ejemplo, el segundo tipo de problema, te dice a qué distancia se reflejará el rayo si yo giro el espejo una cierta cantidad de grados. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los dos tipos de problemas que trae la guía. Primer tipo de problema, ¿qué te piden? ¿Cuántos grados deberá girar? Y segundo tipo de problema, ¿ya? ¿A qué distancia va a quedar el rayo si yo giro una cantidad de grados específica? Ahora, esta guía trae dos explicaciones cómo se hace o cómo se resuelven los ejercicios. Y con esta cápsula yo quiero que repasen lo siguiente. Acuérdate que reflejando una luz desde un puntero láser contra la superficie plana de un espejo, cuando el espejo está exactamente perpendicular al rayo, ¿cierto? El rayo incidente coincide con la normal, esta línea pequeña verde ahí. Cuando coincide el rayo se devuelve a la mano. No hay ángulo de reflexión. Pero si nosotros consideramos la perpendicular, que es invariable, siempre va a estar a 90 grados del espejo, de tal modo que si yo giro el espejo ahí, la perpendicular siempre se va a mover como perpendicular, es decir, va a formar un ángulo de 90 grados en ambos lados con respecto al espejo plano. Ahora, lo que yo necesito que entiendas tú es lo siguiente. Si yo giro el espejo una cantidad de grados aquí, esta sigma me representa los grados de giro. Ese sigma va a ser igual a alfa. Si yo giro aquí el espejo, lo giro en 10 grados, aquí va a ser 10 grados aquí con respecto a la perpendicular. ¿Ya? Si lo giro 20 grados, aquí va a ser 20 grados. Ahora, tienes que entender que la perpendicular o la normal de reflexión es una raya central al ángulo de reflexión, es decir, el rayo incidente con respecto a la perpendicular forma el ángulo A y el rayo reflejado con respecto a la perpendicular forma el ángulo beta. La suma de alfa más beta me va a dar delta, es decir, el ángulo total de reflexión. Veamos, si yo inclino el espejo 15 grados, el ángulo del rayo incidente con respecto a la perpendicular va a ser 15 grados, porque este ángulo es igual a este. Como la ley de reflexión dice que el ángulo del rayo incidente es igual al ángulo del rayo reflejado, ambos con respecto a la perpendicular, por lo tanto tengo un ángulo de reflexión de 60 grados, ¿ya? Perdón, de 30 grados, 15 más 15. Siempre alfa va a ser igual a sigma, es decir, este ángulo va a ser igual al ángulo de inclinación. Veamos acá. Si yo inclino el espejo 30 grados, el ángulo incidente con respecto a la perpendicular también va a ser 30 grados. ¿Qué me indica eso? Por la ley de reflexión, el ángulo de reflejado con respecto a la perpendicular también va a ser 30 grados. Y si yo giro el espejo 45 grados con respecto a esta línea, ¿ya? A esta línea normal, horizontal, me va a reflejar también 45 grados ángulo de reflexión porque el rayo incidente con respecto a la normal va a ser 45 grados. ¿Ya? Eso es el repaso que yo quería que entendieras, principalmente ya el ángulo delta, ángulo de reflexión, va a ser la suma de ambos ángulos.
el ángulo de inclinación siempre va a ser igual al ángulo de incidencia y de reflexión. Acá tenemos el ejemplo, 30, 30, 30. Acá tenemos, si lo giro 45 grados, el ángulo de incidencia va a ser 45, el ángulo de reflexión también 45. ¿Ya? Entonces, reflejando un punto láser contra la superficie plana de un espejo. Si yo desplazo o giro el espejo, hay una tabla de datos que me pide lo siguiente. Dice, primera condición, si delta, mide 20 grados, y si con 20 grados la distancia de reflexión es 3 metros, ¿ya? Con 20 grados. Pero si yo lo giro ahora a 34 grados, ¿cuál será la distancia de reflexión? Ese es el primer tipo de problema. Y el segundo problema es al revés. Dice, si delta, delta, mide 20 grados, y si con 20 grados la distancia es 6 metros, ¿cierto? 6 metros, distancia 6, perdón, la distancia es 3 metros, ¿ya? Si con 20 grados la distancia es 3 metros, originalmente, al mover el espejo, me da una distancia de 6 metros. Entonces, ¿con cuánto ángulo lo moví? Repito la pregunta. Si delta mide 20 grados y con los 20 grados aquí me daba una distancia de 3 metros al medir 20 grados, pero ahora yo lo giro una medida, una inclinación X para que aquí mida 6 metros. Ya no, tendría que ser 20 aquí. ¿Cuánto tendría que ser? Por eso pide el ángulo sigma. ¿Cuánto tendría que ser el ángulo sigma? Ese es el trabajo que ustedes tienen que desarrollar, ya, entreténganse, disfrútenlo, aprendan, porque esto es súper importante, así que cuídense mucho, felicidades.